Bueno, primero que todo me presento para ustedes, de pronto los que no me conocen, mi nombre es Julián Hoyos. Yo soy director general de la Misión Provida de una comunidad católica que se llama Lazos de Amor Mariano. En esa comunidad pues tenemos incidencia provida bastante fuerte, bastantes apostolados provida. Y además de eso pues soy miembro de esta organización en Colombia que se llama Unidos por la Vida, que seguro algunos de ustedes la conocen. Eso es en general pues lo que hago. Yo soy administrador de empresas y estoy haciendo unos estudios avanzados en política, economía y ciencias sociales, que se le conoce como el Phoenix Institute, de pronto algunos de ustedes lo conocen, en la Universidad de Notre Dame. Y pues eso es. Entonces, en la Misión Provida, pues nosotros damos esto como un seminario, como una formación, y dura más o menos 1 o 2 días darlo completamente, pero pues a ustedes se los voy a resumir como lo más importante en este tiempo así súper reducido. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Clarificar el debate. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí como enseñarles a ustedes? Que sepamos nosotros enganchar en un debate, como hablar asertivamente en un debate, que es a veces, creo yo, algo que se nos pasa como de largo. Nosotros muchas veces cuando hablamos tenemos los argumentos, pero no tenemos como un orden mental para saber cuándo responder con qué argumento a qué objeción nos están haciendo. Entonces, de alguna forma, en el fondo lo que yo quiero es que todo lo que ustedes de pronto han leído en su recorrido y en su experiencia por vida, le den un orden. O sea, es la forma como nosotros podemos articular de la forma más eficiente todo lo que conocemos, porque muchas veces tenemos como un conocimiento muy suelto, muy separado. Entonces, con esto lo que buscamos es ordenarlo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender nosotros es que hay un problema que es fundamental. Entonces, tenemos que saber cuál es como el problema fundamental de lo que estamos hablando. Entonces, cuál es como sí, como la pregunta base de toda la discusión del aborto. Y lo que sucede muchas veces es que nosotros, en medio del debate sobre el aborto, eh, vamos a la defensiva. ¿Qué significa? Que constantemente estamos jugando como respondiendo a ataques personales que nos hacen muchas veces, y dado que digamos como el movimiento pro vida es muy efectivo en hacer sentir culpa hacia como sus oponentes, hacia los que no opinan como ellos, muchas veces nos cogen y nos hacen como jugar a la defensiva, como fuera de base. Entonces, creo que lo más importante cuando tú estás debatiendo, cuando estás en medio de una discusión sobre el aborto, es clarificar el debate, o sea, enmarcarlo, llevar, mejor dicho, jugar en tu propia cancha. Lo que nosotros tenemos que hacer, el primer paso es jugar en nuestra propia cancha y no jugar en la cancha del contrario. Les pongo un ejemplo. La realidad del aborto constantemente es que quienes promueven el aborto eh, asumen algo que no prueban. ¿Qué es esto que asumen que no prueban? Asumen que el naciturus no es una vida humana. El naciturus es eso que está en el vientre de una mujer embarazada. Ellos asumen que no es una vida humana y que no es una persona, pero ellos nunca lo prueban. Ellos siempre saltan sin probar, caen en algo que se llamaría falacia petición de principio, que no nos da para explicar mucho eso, pero en el fondo es lo que ellos caen es que todo el tiempo están asumiendo que no es una vida humana una persona, pero nunca te argumentan eso, simplemente pasan directamente a es que tú odias a las mujeres, es que tú quieres y respetar la libertad de las mujeres. Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar por esto, o sea, porque si tú clarificas el debate, si tú llevas el lugar a tu propia cancha, vas a poder sacar tus argumentos. Si les pusiera como un ejemplo como muy básico, sería como si yo a ti te preguntara, digamos, tú estás casado y yo te dijera a ti, ¿cuándo dejaste de pegarle a tu esposa? ¿Cuándo dejaste de golpear a tu esposa? ¿Cuál sería el error o digamos la injusticia de eso que yo estoy diciendo ahí? Pues que yo estoy asumiendo algo que no he comprobado, yo estoy asumiendo que tú golpeas a tu esposa. Más o menos lo mismo cuando argumentan estas personas a favor del aborto, están asumiendo algo que no te prueban, y eso es que pues el naciturus no es una vida humana, y por eso tú tienes que clarificar el debate, o sea, brindar claridad, tienes que enmarcarlo en un lugar. Dice Sun Tzu, en el arte de la guerra, que el territorio de la guerra lo escojo yo y no mi enemigo. En ese sentido es muy importante nosotros escoger nuestra propia cancha y jugar en nuestra cancha, porque siempre nos va a hacer llevar, nos van a querer llevar la cancha de ellos y ahí fallamos. Entonces a nosotros nos han dicho una gran mentira, y esta gran mentira que nos han dicho es
que el aborto es un tema complejo. Y la realidad es que el aborto no es un tema complejo, es bastante simple moralmente. Digamos, psicológicamente es complejo porque cada persona pasa por una cantidad de circunstancias que uno no podría ni imaginarse ni comprender, pero más allá de eso, nosotros en medio de situaciones complejas psicológicamente podemos simplemente reconocer la moral de algo. Por ejemplo, si una persona es enferma mental y tiene una cantidad de problemas psicológicos, pero opta por el mal, decide, por ejemplo, abusar de una persona, nosotros nos parece muy simple que eso moralmente está mal, más allá de que nosotros no podamos imaginarnos las dificultades por las que esté pasando esa persona. En ese mismo sentido, los que argumentan a favor del aborto utilizan toda la parte como sentimental, emocional, para decirnos que es un tema complejo, que hay que hablarlo como de manera como muy complicada, que hay que entender cada caso y desviarnos de la discusión como moral sencilla, simple, y es que el aborto es la eliminación de una vida humana inocente. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros los pro vida creemos que el aborto es la eliminación de una vida humana inocente. Ellos pues asumen que eso no es una vida humana y por eso asumen que nosotros también pues estaríamos en contra de la libertad de la mujer o de la vida de la mujer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A clarificar el debate. ¿Cómo clarificamos el debate? Pues lo clarificamos con una pregunta muy sencilla que es esta que estoy colocando ahí en la pantalla, que es, o sea, esa es la pregunta fundamental de nosotros. ¿Qué es esto que está en el vientre de una mujer embarazada? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, estamos clarificando el debate. Es decir, todo argumento que a ti te hagan, tú intuitivamente vas a pensar, intuitivamente lo primero que vas a pensar cuando te justifican el aborto es si ese argumento que se está haciendo serviría para eliminar la vida de un bebé de 2 años. Eso es lo más importante. Ojo con esto. Tú intuitivamente lo primero que piensas, si yo por ejemplo digo yo estoy a favor del aborto porque ese bebé viene con microcefalia, o yo estoy a favor del aborto porque ese bebé va a venir a un mundo donde va a sufrir pobreza, o yo estoy a favor del aborto por la sobrepoblación, o yo estoy a favor del aborto porque la mujer fue violada, o yo estoy a favor del aborto porque la mujer tiene autonomía sobre su propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos, lo primero que tú vas a pensar, y esto es lo más importante, intuitivamente, inmediatamente tú vas a pensar, ¿será que este argumento que me está dando serviría para eliminar la vida de un bebé de 2 años? Y si no serviría, entonces, ¿qué está asumiendo esta persona que no me ha comprobado? Está asumiendo que no es lo mismo el bebé de 2 años que el bebé que está en el vientre de la madre. Es decir, está asumiendo que no es una vida humana una persona y en ese sentido, pues primero me lo tendría que comprobar. ¿Cómo lo compruebas? Haciéndole la pregunta, ¿qué es eso que está en el vientre de la mujer embarazada? Si tú inicias con la pregunta va a ser un poco difícil. Hay una táctica que es clave, es fundamental para poder clarificar el debate. Esa táctica se conoce como como sacar al bebé. Sacar al bebé, súper sencillo. Entonces, intuitivamente, yo te estoy argumentando que estoy de acuerdo con el aborto en el caso de la microcefalia, ¿cierto? Que él tiene el perímetro cefálico del bebé muy pequeño y entonces va a venir y va a sufrir. Perfecto, entonces yo llego y te digo, yo tengo un bebé de 2 años aquí. Perfecto, tengo aquí un bebé de 2 años y ese bebé tiene microcefalia. Es un bebé de 2 años que tiene microcefalia. ¿Crees que lo podemos matar? Dirías eso. La persona probablemente te va a responder, pues que no. Inmediatamente tú debes preguntar, ¿por qué? Lo probable en esa conversación es que, más probable es que te va a decir, bueno, porque es una vida humana, es que eso ya es una vida humana, es una persona. Y tú le vas a decir, ¿qué diferencia existe entre este bebé de 2 años y el bebé que está en el vientre de su madre? Esa es la conversación clave, importante, que nosotros debemos aprenderla. Esa conversación debemos aplicarla para cualquier otro argumento. O sea, todo argumento que te hagan a ti a favor del aborto, lo primero que tú vas a hacer es pensar intuitivamente si ese argumento sirve para eliminar a un bebé de 2 años. Entonces tú le dices, tengo un bebé de 2 años y resulta que su mamá ya tiene 8 hijos y ahora tiene otro, este es uno nuevo, y entonces no va a tener cómo sostenerlo, además va a sufrir muchísimo por la pobreza, van a tener lo que institucionalizar y además hay sobrepoblación, etcétera. ¿Consideras que eso es una justificación para poder eliminar la vida, para poder matar a este bebé de 2 años? La persona te va a decir, no. Tú le vas a decir, ¿por qué? Seguramente te responde, pues porque, porque eso es una vida humana. Y tú entonces le preguntas, ¿qué diferencia hay entre el bebé de 2 años y el bebé que está en el vientre de su madre? Ahí hiciste esta pregunta, ¿qué es
eso que está en el vientre de una mujer embarazada. ¿Qué es el naciturus? Porque es que nosotros primero tenemos que responder la pregunta ¿qué es el naciturus? Para poder respondernos la pregunta si puedo eliminarlo o no. Es decir, si es lo mismo que un apéndice, si es lo mismo que una muela, o sea, si no es una vida humana, pues entonces yo también estaría a favor del aborto. Eh, ¿Para qué hablamos de causales? ¿Para qué hablamos de situaciones extremas o difíciles, que caso de violación, que no sé qué? No habría necesidad ni siquiera de hablar de eso. Nosotros no hablamos de casos extremos para una apendicectomía. En ese mismo sentido, nosotros no tendríamos que hablar de casos extremos o difíciles para eliminar esto que entiendo, pues según la lógica de los abortistas, pues que no sería una vida humana. Entonces esto es súper importante, porque si lo que los abortistas dicen es cierto, entonces eso que se está eliminando por un aborto es lo mismo que un apéndice. Pero si lo que los pro vida decimos es cierto, entonces eso que se está eliminando por un aborto es una vida humana, una persona, un titular de derechos humanos. Y eso significa que al año matamos tantos millones de bebés por medio del aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, me parece que son 57 millones. Entonces, cuando uno ve eso, es súper importante porque si no, cambia completamente si uno u otro tiene la razón. Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo enmarcas el debate? Utilizando esa táctica de sacar a un bebé de 2 años. Hasta ahí, tú todavía no has hecho ningún argumento en contra del aborto. Hasta ahí no has argumentado nada. Tú simplemente cogiste la discusión y la trajiste a tu propia cancha y la dejaste en tu cancha. Ahora tú vas a jugar en tu propio territorio. Eso es lo importante de esta parte. Entonces, para poder responder esta pregunta, ¿qué es el naciturus? ¿Qué es eso que está en el vientre de una mujer embarazada? Tenemos que responder estas dos preguntas. Esas son las dos preguntas fundamentales de toda nuestra discusión. Porque los pro vida tenemos dos argumentos, que son la respuesta a la pregunta 1 y la respuesta a la pregunta 2. Esos son nuestros argumentos. Nosotros no necesitamos mucha gimnasia mental, nosotros no necesitamos mucha discusión técnica, filosófica, etcétera. Es muy simple. Eso es lo interesante de nuestra posición, es que tiene un poder explicativo gigante. Entonces, esto lo notamos en que podemos responder de manera muy simple toda nuestra posición. Simplemente respondemos una pregunta, la primera, ¿cuándo inicia la vida? Y otra pregunta, la segunda, ¿cuándo inicia el derecho a la vida? ¿Quién debe responder la pregunta número 1? ¿Cuándo inicia la vida? Esa respuesta no la debo responder yo, en mi opinión subjetiva, esa respuesta la debe responder la ciencia, porque la ciencia es la que me garantiza a mí cierta objetividad para poder responder a esta pregunta. ¿Y quién debe responder la pregunta número 2? ¿Cuándo inicia ya no la vida, sino el derecho a la vida? Pues esa respuesta me la debe dar ya no la ciencia, porque la ciencia no, es decir, uno no puede sacar prescripciones de las descripciones, una norma no se puede hacer simplemente con un argumento como fáctico, tú necesitas una discusión, una reflexión y un análisis filosófico, ético. Entonces, en ese sentido, pues ya te lo tendría que dar la filosofía, o sea, el punto 2 te lo debe dar la filosofía o la ética, pues están unidos. Es una reflexión filosófica que te da esa conclusión. Entonces, esto es muy importante, estas dos preguntas, porque estas dos preguntas nos llevan a digamos, como al corazón de toda nuestra posición en contra del aborto. Nuestra posición pro vida es muy sencilla y consta de un argumento biológico, o sea, la ciencia, y un argumento filosófico, es decir, o ético. Entonces, pues por tanto, luego la conclusión de estos dos argumentos. Estos dos argumentos son el biológico, que es muy sencillo, respondemos a la pregunta número 1, ¿cuándo inicia la vida? Respuesta, la vida humana inicia en la fertilización. Importante hablar de fertilización o de fecundación, porque a veces cuando hablamos de concepción tiende a confundir. Hay quienes entienden la concepción como el momento de la implantación, cosa que es un error científico, pero hay quienes asumen esto y estaría mal. Entonces es importante mejor mencionar la fertilización porque es más preciso. Entonces, la vida humana inicia en la fertilización. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y el derecho a la vida inicia cuando la vida humana inicia. Esa es la respuesta a la segunda pregunta, es decir, a la pregunta filosófica. ¿Cuándo inicia el derecho a la vida? Súper sencillo. Por tanto, la conclusión de esto es que el derecho a la vida inicia en la fertilización. Muy sencillo. Nosotros lo que estamos haciendo es conjugar un dato fáctico con una norma. Muy sencillo. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es toda nuestra posición. Si a ti te dijeran que resumieras tu posición en una frase, tú podrías decir: yo soy pro vida porque el derecho a la vida inicia en la fertilización. Es así de simple.
hay una norma que te dice que el derecho a la vida inicia cuando la vida humana inicia y por tanto hay un dato fáctico que es que la vida humana inicia la fertilización. Muy simple. Y bueno, digamos que, por ejemplo, tú estás en un ascensor. Entonces, en un ascensor, lo que se conoce como el discurso del ascensor. Entonces, tú tienes menos de 5 minutos para explicar por qué eres pro vida. Tú podrías resumir eso en el siguiente párrafo que les estoy mostrando ahí. ¿Cómo podrías tú resumir la posición pro vida en menos de 5 minutos? Sería el párrafo que ustedes están viendo ahí, que dice: desde las primeras etapas del desarrollo, los embriones son seres humanos vivos y únicos. Punto. No hay ninguna diferencia esencial entre el embrión que alguna vez fuiste y el adulto que eres hoy que justifique matarte en esa etapa tan temprana del desarrollo. Punto. Diferencias en tamaño, nivel de desarrollo, ubicación y grado de dependencia no son razones para decir que tú no tenías derecho a la vida en ese momento, pero ahora sí. Muy bien, este párrafo tiene 3 partes que se las quiero explicar de rapidez. El primer punto, o sea, cuando dice desde las primeras etapas del desarrollo los embriones son seres humanos vivos y únicos, eso es nuestro argumento biológico. O sea, yo soy pro vida porque a mí la ciencia de la embriología es clara en mostrarme que desde las primeras etapas del desarrollo, es decir, desde el cigoto, ya se es un ser humano, sencillo, punto. Luego, la siguiente parte es la filosófica. No hay ninguna diferencia esencial, eso es una parte filosófica, no hay ninguna diferencia esencial entre el embrión que alguna vez fuiste y el adulto que eres hoy, que justifique matarte en esa etapa temprana del desarrollo. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Diciendo hay diferencia en esencia. Es decir, todos somos iguales. Por ejemplo, así, no hay, así como no hay diferencia en esencia entre una mujer y un hombre, entre un afroamericano y un latino, entre un bajito y un alto, etcétera, etcétera. No son diferencias esenciales que justifiquen que uno tenga mayor valor que el otro. Eso es lo que yo estoy diciendo ahí. Y luego la última parte que dice diferencias en tamaño, nivel de desarrollo, ambiente y grado de dependencia no son razones para decir que tú no tenías derecho a la vida en ese momento, pero ahora sí son una forma fácil y muy explicativa de la mitad del párrafo, o sea, del argumento filosófico. Yo estoy haciendo ahí algo que les voy a explicar después, que se conoce como el método TUNG, en el que yo explico de manera fácil la parte filosófica, porque a veces nos podemos perder explicando la parte filosófica, que es un poquito difícil. Muy bien, entonces eso es en 5 minutos la posición provida. Entonces ahora les voy a desarrollar un poco la idea de cada uno de nuestros argumentos. Entonces el primer argumento nuestro es el argumento biológico y entonces es la respuesta a cuándo inicia la vida. Entonces, ¿cuándo inicia la vida? Esta pregunta no la debemos responder nosotros en nuestra subjetividad, como les decía, no es nuestra opinión, sino hay que ir propiamente a lo fáctico, a epistémico, y eso sería evidentemente la ciencia de la embriología, que es la que estudia el embrión. Entonces, la ciencia de la embriología tiene una norma estandarizada que se le conoce como las etapas Carnegie. Es bueno que las investiguen. Incluso hay una página en internet que se llama contentprojects.org, que es muy buena, se las recomiendo, y esa página habla muchísimo de las etapas Carnegie. Las etapas Carnegie son todo un proceso en el que, digamos, los mejores embriologistas se han reunido y estandarizaron todos los procesos embrionarios, todos los procesos del desarrollo embrionario. Y todos ellos concluyeron, esto es algo que se actualiza año a año, ellos concluyeron que el inicio de la vida se da en la fertilización. Eso es cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y se forma el cigoto, que es la primera célula en la que nosotros ya somos un ser humano. Esto lo concluyeron todos los embriologistas del mundo. Es decir, tú abres cualquier libro de embriología básica, que lo da cualquier estudiante de medicina en primer semestre, y todos van a concluir exactamente lo mismo, y es que el inicio de la vida se da con la fertilización. Es importante hablar de las etapas Carnegie porque es, digamos, como el consenso que existe entre todos los embriologistas. Entonces esto es muy importante. En la ciencia no es necesaria los consensos porque se utiliza simplemente el método científico, pero esto es importante porque todos han estandarizado el conocimiento que tienen en este documento que se le conoce como las etapas Carnegie. Y ese documento dice, hay una etapa que es la Carnegie 1, que tiene A, B y C, y esa etapa Carnegie 1 es el inicio de la vida y se da con la fertilización. Muy sencillo. Además de eso, hay bastante como documentación, científicos de mucho renombre que han reconocido lo mismo. A mí me parece como especial el caso del doctor Jerome Lejeune. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado de él. Él es el padre de la genética moderna y la citogenética, y pues fue quien descubrió la trisomía 21, que es la que causa pues el síndrome Down. Lo interesante de él es pues que constantemente decía que el momento
en el que inicia la vida, cuando cada uno de nosotros tiene un momento de iniciación preciso, es en la fecundación. Y eso no es un asunto de opinión o de creencias, eso es plena evidencia científica. Este hombre es especialmente interesante para los que son católicos porque el hombre está en proceso de beatificación. Era un gran amigo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II hablaba muy bien de él, y junto con San Juan Pablo II fundaron la Pontificia Academia para la Vida. Es un hombre verdaderamente interesante. Y bueno, entonces también, además de como mencionar toda la evidencia científica que existe a favor de que la vida humana inicia en la concepción, es importante también mostrar el desarrollo prenatal en todas sus partes. ¿Por qué? Porque el desarrollo prenatal nos ayuda a nosotros a humanizar al naciturus. Muchas veces hay quienes dicen, bueno, sí es verdad, es una vida humana, pero mira cómo esa célula todavía no parece humana. Si nos diera más el tiempo, les podría explicar un poco más cómo responder a todas esas objeciones, pero aquí voy a tratar de redondear muchas cosas. Y creo que aquí es importante mostrar el desarrollo prenatal, no porque el desarrollo sea lo que nosotros nos dé humanidad, sino porque es muy importante, dado que en muchos países, por ejemplo, se está permitiendo el aborto hasta etapas muy altas, y eso implica, por ejemplo, que los bebés ya sientan dolor, en fin, un montón de cosas que creo que es bueno que las tengamos en cuenta. El caso de Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional el año pasado con la sentencia SU 096 permite el aborto hasta bueno, ya eso existía desde antes, pero digamos que se reafirmó en eso, que el aborto se permite hasta el noveno mes. Entonces es tremendo porque, por ejemplo, el desarrollo prenatal, el estudio del desarrollo prenatal nos muestra que desde la semana número 10 ya tiene capacidad de sentir dolor, responde al tacto, etcétera. Y desde los 22 días, por ejemplo, ya empieza a latir su corazón. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas leyes, que, pues, sobre todo leyes estatales, que han prohibido el aborto una vez se ha detectado el latido del corazón. Creo que es algo muy interesante que en los otros países se debería revisar como método gradual para echar para atrás el aborto. Bueno, el desarrollo prenatal, entonces por eso es muy importante. Les recomiendo mucho una página que está ahí, www.ehd.org. Esa página es del Endowment for Human Development. Se las recomiendo muchísimo porque además está en 3 idiomas, español, inglés y portugués, y tiene toda una línea de tiempo de qué sucede en cada momento preciso en el desarrollo prenatal y está tanto en lenguaje simple como en lenguaje muy técnico médico, que creo que sirve mucho tener eso ahí como recurso. Bueno, además de eso, creo que es importante reconocer, y esto es algo que me parece muy, muy, muy relevante, que el nasciturus es considerado en muchas ocasiones como un paciente. Les recomiendo el caso del doctor Kemel Godme. El doctor Kemel Godme es un neurocirujano pediatra colombiano que no hace, bueno, ya hace un par de años llegó, lo citaron en el Congreso en una audiencia pública en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y él hablando, digamos, del desarrollo embrionario, del desarrollo del sistema nervioso en el embrión. Él decía pues que hoy por hoy se realizan cirugías a los bebés en el vientre. Hacen, por ejemplo, correcciones de malformaciones torácicas y abdominales desde la semana 16, hacen correcciones de espina bífida desde la semana 19, porque esto es importante, porque él dice que en esas cirugías aplican anestesia a los bebés, aplican anestesia por 3 vías, a través de la placenta, hacen también intramuscular y local en el lugar donde les practican pues las cirugías. Esto es importante porque estamos hablando de la semana 16. En muchas ocasiones, pues o sea, en muchos países, por ejemplo, se permite el aborto mucho después de la semana 16. Entonces uno podría perfectamente decir que si les aplican anestesia, o sea, ¿por qué les aplican anestesia? Uno podría hacer esa pregunta en un debate, por ejemplo. Alguien que esté justificando el aborto hasta el noveno mes, tú podrías decirle, bueno, ¿por qué crees que desde la semana 16 les aplican anestesia? Lo lógico es porque sienten dolor. No significa que la capacidad de sentir dolor sea la que nos haga humanos, pero es importante mencionar eso porque, digamos, como que escandaliza, es importante como mostrar la gravedad del aborto. Estos bebés están sintiendo dolor cuando sucede esto. Y esa imagen que les estoy mostrando ahí es de un artículo que salió en el New York Times que tenía por titular El paciente dentro del paciente, y es precisamente una cirugía de espina bífida. Y es interesante cómo le llaman el paciente y cómo muestran eso que ustedes ven ahí rojo, es el útero de la mujer que es elevado para hacerle la cirugía en el vientre al bebé, donde le corrigieron una espina bífida. Entonces me parece hermosísima la imagen y muy diciente mostrar todo esto. Muy bien, eso creo que es como toda la parte biológica médica, de manera como un poco rápida. Vámonos ahora a cuándo inicia el derecho a la vida, o sea, la parte ya filosófica. Entonces aquí hay una cosa muy importante y es
cómo nosotros, digamos, como que nos acercamos a este tema. Estamos hablando de derecho y en ese sentido, pues claramente estamos hablando del tema jurídico, pero necesitamos obviamente empezar por lo filosófico. Es decir, las leyes no se explican, o sea, digamos, ninguna ley se autojustifica. Las leyes tienen que tener un marco filosófico, ético que les dé soporte y en ese sentido, pues tenemos que ver qué es, digamos, como la construcción lógica, filosófica que llega a la conclusión de por qué algo se debería prohibir o permitir. Entonces, en ese sentido, la pregunta clave y base para nosotros en esta discusión de cuándo inicia la vida es de dónde viene nuestro valor. Entonces, ¿de dónde viene nuestro valor? Porque es importante, porque nosotros tenemos que preguntarnos si nuestro valor es ontológico, es decir, está en función de nuestro ser, o si nuestro valor está en función de nuestras capacidades y funciones. Entonces es muy importante porque de ahí depende todo, es decir, si nuestro valor es inherente o intrínseco o si nuestro valor depende de algunas capacidades que nosotros desarrollemos o algunas cosas que tengamos. Eso es súper importante. Entonces, la posición filosófica prohibida, ¿cuál es? Que nuestro valor viene de un concepto que está hasta Aristóteles. Aristóteles hablaba del concepto de substancia, que lo adopta después también Santo Tomás, y ya de luego se desarrolla con otras filosofías como la personalista en un concepto que se conoce como individualidad. En el fondo es casi lo mismo, sobre todo para efectos de esto es casi lo mismo. Substancia es la forma privilegiada de ser en Aristóteles, entonces significa que tú existes en el momento en el que eres substancia. Por ejemplo, los católicos estamos de alguna forma familiarizados con el concepto de substancia porque, por ejemplo, en la Eucaristía hablamos de transubstanciación. ¿Qué significa transubstanciación? Que se confiere sustancia a algo que antes era una especie de pan y vino normal, pero ahora ya no es pan y vino, sino que es la misma substancia de Dios. Nosotros somos substancia en el sentido de Boecio, por ejemplo, que nosotros somos racionales somos al mismo tiempo un compuesto, por así decirlo, de cuerpo, alma y espíritu. Y aun cuando uno podría, no, digamos, no meterse en la discusión de si uno es alma o si es espíritu, etcétera, lo que sí somos es que somos individuos de la especie humana y digamos existimos de forma separada y somos sustancia en el momento en el que existimos como un todo coordinado. Eso es lo clave ahí. Somos un todo que funcionamos coordinadamente. Una sustancia es eso. Una sustancia es algo que existe de forma coordinada por sí mismo. Por ejemplo, nosotros cuando nos morimos cesamos de ser sustancia. ¿Por qué? Porque ya en todo lo que nosotros somos ya no funciona coordinadamente, ya se descompone. Entonces es súper importante porque, aun cuando esto es un poquito profundo, difícil, esto lo vamos a explicar de una forma más fácil más adelante. Nosotros intuitivamente reconocemos eso, aun cuando digamos como filosóficamente sea un poquito como difícil de explicar. ¿Por qué nosotros debemos afirmar eso? Porque eso nos permite concluir una cosa muy sencilla y es de diccionario, y es que persona es todo individuo de la especie humana. Eso es súper importante. Persona es todo individuo de la especie humana. Entonces, si acabamos de concluir con nuestro argumento biológico, que es un individuo de la especie humana, que es una vida humana, porque es vida humana desde, haciendo un poquito como de recuerdo de todo, de cómo empezamos con una pregunta fundamental. La pregunta fundamental era ¿qué es? ¿Qué es eso que está en el vientre de una mujer embarazada? Entonces, para responder eso tenemos dos preguntas: ¿cuándo inicia la vida y cuándo inicia el derecho a la vida? ¿Por qué? Porque lo que estamos respondiendo es, la ciencia nos dice que eso que está ahí es una vida humana, y ahora la filosofía nos dice eso que está ahí, además de ser una vida humana, es una persona, porque toda vida humana es persona. Eso es lo que estamos viendo ahí. Persona es todo individuo de la especie humana. Eso es muy importante. Entonces, con eso nosotros damos con la conclusión de la posición filosófica nuestra, y es que persona es todo individuo de la especie humana. Entonces, en un sentido filosófico, se entiende esto como persona; en un sentido jurídico, persona es un titular de derechos. Entonces, ya solo vamos a ver cómo llegamos allá. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la historia, por ejemplo, ha ocurrido algo que se conoce como deshumanización semántica. ¿Qué es la deshumanización semántica? Es un intento por medio de la semántica, o sea, las definiciones de las palabras, de deshumanizar a un grupo de personas y con esto justificar la violencia hacia ellos. Esto ocurrió, por ejemplo, en 1858 con los afroamericanos, que en la sentencia Dred Scott versus Sanford de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, miren cómo fue una Corte Suprema de Justicia, un tribunal muy, pues digamos como el Tribunal Supremo,
de ese país afirmó que los afroamericanos no eran personas, sino que eran propiedad y que podían ser esclavizados en ese sentido. Entonces miren como por ejemplo también en el 36, durante el Holocausto, sucedió lo mismo en un caso del Tribunal Supremo alemán, el Reichsgericht, que se conoce como el caso Charles. Ahí afirmaron en el Tribunal Supremo alemán que los judíos tampoco son personas. Eso dio pie, por ejemplo, a las leyes de Nuremberg, a ese programa Acción T4 que asesinó a muchas personas que tenían discapacidades, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos viendo cómo cuando se afirma que alguien no es persona, se les humaniza entonces y se justifica la violencia hacia ellos. Nosotros perfectamente podríamos con esto argumentar que está sucediendo lo mismo con el nasciturus, porque filosóficamente podemos concluir que individuo de la especie humana entonces es persona, y por tanto, si a un individuo de la especie humana se le reconoce, perdón, se le deja de reconocer el estatuto de persona, entonces él está deshumanizando con la semántica, y lo que resulta de eso es en violencia hacia él, como es el caso, por ejemplo, en nasciturus, que está sufriendo violencia hoy en nuestro tiempo. Entonces, un poco, digamos, como la posición filosófica a favor del aborto, o sea, la contraria a la nuestra, es importante un poco conocerla. Creo que autores importantes en esto son estos tres. Marianne Warren, profesora de Estados Unidos de filosofía, dice que lo que nos hace persona, entonces, importante, nosotros teníamos esta pregunta en el argumento filosófico, y era, ¿de dónde viene nuestro valor? ¿De dónde viene nuestro valor? Nosotros decimos de nuestra substancia, o sea, nuestro valor es inherente, es intrínseco. Todo individuo de la especie humana, más allá de si tiene capacidades o no, es persona, o sea, tiene un valor intrínseco inherente. Estas personas dicen, no, tu valor no es intrínseco inherente, tú no tienes dignidad intrínseca, tú eres persona, tú tienes un valor. Sí, por ejemplo, dice Marion Warren, tienes autoconciencia, capacidad de interactuar con el entorno, capacidad de resolver problemas complejos, autoconcepto, posibilidad de verte a ti mismo existiendo a lo largo del tiempo, etc. O Peter Singer, que es muy famoso, un profesor de la Universidad de Princeton, dice, tu valor viene de la autoconciencia y la inmediata capacidad de sentir placer y dolor. Esa inmediata es importante, porque nosotros sí tenemos una capacidad de sentir dolor cuando estamos en el vientre de la mujer, aun cuando todavía, por ejemplo, no la hayamos desarrollado perfectamente. Todas estas capacidades que ellos dicen, nosotros, todo ser humano sí las tiene, lo que no tiene es una inmediata capacidad de ejercerlas. En el caso, por ejemplo, del embrión. El embrión no tiene inmediata capacidad de ejercer estas funciones, pero sí tiene la capacidad en él, o sea, ya está ahí, solo que todavía no se ha desarrollado. Y este señor Steven Pinker, que es bastante famoso en, digamos, como filosofía política, etcétera, él dice que la divinidad es estúpida o inútil y necesita ser reemplazada con una bioética enteramente secular que no haga ninguna pregunta metafísica sobre la naturaleza humana. ¿Qué lograba esto? Que en el fondo está afirmando que la dignidad, que nosotros afirmamos que es intrínseca, ese concepto importantísimo, él dice que es estúpida, que deberíamos inventarnos algo nuevo. Ya vamos a ver cómo esto no es estúpido. Y cómo nosotros, esto es creo que de lo más importante que nosotros podemos tener, esto es lo que les decía que era la tercera última parte del párrafo de los 5 minutos. Creo que de esta forma nosotros explicamos asertiva y efectivamente nuestra posición, y sobre todo nuestra posición filosófica. Si tú, por ejemplo, estás en un debate y empiezas a hablar, bueno, no, es que nosotros tenemos substancia, individualidad, no sé qué, te vas a perder y no vas a enganchar con el público al que te estás dirigiendo, y de pronto el otro va a ser más efectivo en eso, y puede que tú tengas la razón, pero al perder fuerza explicativa, eso te va a afectar. Entonces es importante que nos aprendamos estas 4 palabras que ustedes ven ahí, bueno, más o menos palabras, porque eso nos va a permitir a nosotros argumentar a favor de que el nasciturus es persona. Apréndanselo como T-U-N-G. O sea, así que como tung, ¿cierto? T-U-N-G. Es importante porque así nos lo aprendemos. Entonces, T-U-N-G, tamaño, ubicación, nivel de desarrollo y grado de dependencia. Tamaño, ubicación, nivel de desarrollo y grado de dependencia. ¿Qué es esto? Esto es como pasar por una especie de test, como una especie de examen, tratar de responder a la pregunta con la que iniciamos. La pregunta con la que iniciamos esta parte filosófica es ¿de dónde viene nuestro valor? Recuerden eso, ¿de dónde viene nuestro valor? Esa es la parte filosófica que nos va a llevar a concluir cuándo inicia el derecho a la vida, que es la pregunta como grande fundamental de la parte filosófica y jurídica. Estamos en lo filosófico, para nosotros poder responder de manera fácil eso, ¿de dónde viene nuestro valor? Nosotros vamos a hacer una especie de descarte. Entonces vamos a ir preguntando si es que nuestro valor viene, por ejemplo, de nuestro tamaño. Entonces esta sería, digamos, como la primera prueba. ¿Será que por ejemplo, tú en una discusión alguien puede llegar y decirte, bueno, pero es que mira lo pequeño que es, ¿cómo puedes tú decir que eso es una persona? Tú perfectamente le dirías, a ver, ¿será que nuestro tamaño es lo que determina nuestro valor? Entonces una persona más alta que otra tiene mayor valor que esa persona. Bueno, por supuesto que no. Entonces descartamos que de nuestro tamaño venga del valor.
perdón, nuestro valor venga de nuestro tamaño. Ubicación, ¿será que nuestro valor viene de nuestra ubicación? Esas imágenes que les estoy colocando ahí me parecen importantes. Eh, Esta que ustedes ven aquí es un bebé que está en el vientre de 23 semanas, y este que está acá es un bebé que ya salió del vientre, que tiene 23 o 24 semanas más o menos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este y este? Ninguna, solamente que este está por fuera y este está adentro. O sea, la única diferencia entre estos dos es la ubicación o la locación en la que están, o el ambiente en el que están. Entonces, ¿cómo es posible que un viaje de 8 pulgadas por el canal de parto cambie la naturaleza esencial de este, como un ser que podemos matar a uno que no podemos matar? O sea, si aquí en este lugar sí lo podemos matar, pero luego acá no podemos matarlo, en el de la derecha. Entonces, pues eso no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, ¿cómo es posible que un bebé, por ejemplo, de 40 semanas, a punto de ser, pues a punto de entrar en el parto, pero que todavía está en el vientre de la mujer, no sea persona, pero uno que, por ejemplo, sea de 7 meses, o sea, 28 semanas, y que ya nació, entonces sí sea persona? O sea, el de 28 semanas que ya está por fuera del vientre ya es persona, pero el de 40 semanas que todavía está en el vientre, entonces ese no es persona. Pues esa lógica no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces descartamos la ubicación. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente. Nivel de desarrollo. ¿Será que nuestro nivel de desarrollo es lo que nos hace a nosotros persona? ¿Será que de ahí viene nuestro valor? Entonces esto, digamos, tumba un poco los argumentos de Peter Singer y de Marianne Warren, en el sentido de que nosotros, nuestro valor, nuestro desarrollo no es lo que nos da el valor. Un niño, por ejemplo, recién nacido, en ese sentido Peter Singer es bastante, digamos, como congruente, porque él afirma que los recién nacidos tampoco son personas, porque todavía no tienen, por ejemplo, la capacidad de autoconciencia, etcétera. Pero pues nosotros podríamos concluir que eso no es, digamos, esa no es la razón por la que nosotros somos personas. Es decir, hay muchas cosas que en nuestro desarrollo siguen siendo graduales, porque la vida es un continuo. Hay cosas que desarrollamos ya en la etapa adulta, y eso no significa que el adulto tenga mayor valor que el joven, el adolescente, el recién nacido o el feto. Palabras como embrión, feto, recién nacido, niño, adolescente, adulto, etcétera, son indicadores o marcadores biológicos de nuestra edad, pero no indican nuestra humanidad. Nuestra humanidad es una cosa intrínseca, nuestra edad y nuestras funciones son potenciales o no. Entonces es muy importante, porque de alguna forma, si nosotros decimos que es el desarrollo, entonces tendría más valor el adulto que el niño. Muy bien, y por último, el grado de dependencia. O sea, desde cuándo la dependencia de un ser humano con otro significa que podemos matarlo. Es decir, un bebé en el vientre de la mujer es dependiente, pero el bebé en el recién nacido también es dependiente. Depende de su mamá. Si tú dejas a un bebé recién nacido solo, sin nada, sin ninguna ayuda, va a morir. Entonces, en ese sentido, también es dependiente. Una vida, porque sea dependiente, no pierde su valor. Entonces, el grado de dependencia tampoco es lo que nos da valor. Entonces, esto todo nos permite a nosotros concluir que ninguna de esas cuatro cosas. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando hablamos en el párrafo de 5 minutos, decíamos que no había ninguna diferencia esencial entre el adulto que eres hoy y el embrión que una vez fuiste. Entonces, cuando tú ves que no existe ninguna diferencia esencial, es porque ni el tamaño, ni la ubicación, ni el nivel de desarrollo, ni el grado de dependencia son diferencias esenciales que justifiquen que te maten. Estos son diferencias, pero no son diferencias esenciales para justificar que tú antes no eras titular de derecho a la vida cuando estabas en el vientre, pero luego sí lo eres. Por tanto, ¿cuál es, digamos, de dónde en realidad viene nuestro valor? Bueno, uno podría llegar, entonces, ya entrando un poquito en el terreno jurídico, hablar un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el considerando primero afirma que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Entonces es importante esa palabra, dignidad intrínseca. Miren cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 está reconociendo que lo clave es la dignidad intrínseca. Esto le pega muy duro, por ejemplo, lo que habíamos leído ahorita de Steven Pinker, que decía que la dignidad era estúpida. Aquí estamos viendo que no es ninguna estúpida, al revés. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base eso que para él es estúpido. Entonces, evidentemente no lo es, no hay ninguna diferencia esencial, por tanto, nuestra dignidad es intrínseca o inherente. En el fondo, lo que está diciendo aquí es todo individuo de la especie humana es persona, y eso lo dice también más adelante. Entonces, luego, esto ya nos permite llegar como a nuestra conclusión, que debería tener un efecto en lo jurídico, que de hecho en muchos tratados internacionales los tiene. Lo que pasa es que hoy muchos políticos han hecho caso omiso de todo esto, pero la mayoría de nuestros países
países son firmantes de tratados como estos. Uno empieza a ver todo lo que está, por ejemplo, como precedente en tratados internacionales, el caso, por ejemplo, el caso de los juicios de Nuremberg, que sean precisamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando están en estos tribunales de los casos pues, de los soldados pues, del Tercer Reich que tuvieron pues, bastantes crímenes, se reconoce, por ejemplo, como delitos contra la humanidad el caso del aborto. El aborto fue condenado como un acto inhumano y un exterminio, etcétera, etcétera. Algo que me parece interesante es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, en esa convención, artículo segundo afirma que se entiende por genocidio, y luego el inciso D dice medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Eso es impresionante porque pues una medida destinada a impedir un nacimiento es un aborto inmediatamente. Entonces está reconociendo como genocidio los 56 millones de abortos que se hacen al año según la Organización Mundial de la Salud. Esto es impresionante porque es un tratado internacional. Nosotros somos firmantes de esos tratados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos que acabamos de mencionar, pues en el artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad de la persona. Individuo entonces incluye evidentemente, que como ya explicamos, a el nasciturus, que es un individuo porque la ciencia así nos lo demuestra. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto ya para nuestro continente, afirma, y esto de pronto ya no lo han escuchado, artículo 1.2, persona es todo ser humano. Todo ser humano. Eso incluye evidentemente lo que por ciencia sabemos que es el ser humano, el nasciturus, y el artículo 4 es muy claro en eso, en afirmar que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho está protegido por ley en general a partir del momento de la concepción. Esto es impresionante porque reconoce el caso de la concepción. Hay muchos países de Hispanoamérica que hacen lo mismo. Entonces cuando uno empieza a ver esto, pues ya tú empiezas a dar cuenta que aquí hay una realidad bien interesante. Nuestros países son firmantes de ese tratado. Esto, por ejemplo, en el caso de Colombia, hace parte del bloque de constitucionalidad. Y luego está también la Declaración de los Derechos del Niño, que algo me parece muy, muy interesante de esta declaración es que afirma que todo niño, pues por su condición de madurez, etcétera, merece una protección especial, y dice que es tanto antes como después del nacimiento. Entonces, como es interesante que dice antes del nacimiento, pues evidentemente está reconociendo como niños, entonces, merecedores de todo ese cuidado especial a el nasciturus, al bebé que está en el vientre. Entonces esto es muy importante. Es decir, en conclusión, el derecho a la vida inicia cuando la vida inicia, ya nuestras leyes lo dicen de alguna forma, o sea, nuestros tratados. Pero yo quiero de todos modos hacer énfasis en algo aquí muy importante, aun cuando mañana o pasado mañana nuestras leyes no lo dijeran, como es el caso hoy, por ejemplo, de la mayoría de las sentencias de nuestras cortes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le importó nada esto que decía la convención y prácticamente a recomendar el aborto a varios países, a Costa Rica, a muchos otros países. Entonces, lo mismo con la ONU, con el CEDAW, etcétera. Entonces, cuando tú ves todo eso y cuando tú ves que ya muchos países, por ejemplo, han aprobado el aborto, aquí en Hispanoamérica está el caso de Uruguay y Chile, que legalizaron el aborto, tú tienes que tener también en cuenta de todos modos, o sea, esto ya nos muestra que debería ser legal pues, la prohibición del aborto, por así decirlo. Pero aun cuando todo eso falle, aun cuando esto no existiera, lo que acabo de mostrar, nosotros tenemos una premisa fundamental que la heredamos de la tradición intelectual católica, especialmente fue San Agustín el que acuñó el término lex injusta non est lex, que significa pues la ley que es injusta no es ley, y en el fondo lo que estaba afirmando con eso es que no tiene la fuerza de ley porque no tiene una justificación ética para sostenerla. En el fondo lo que está diciendo es que una ley digamos que algo sea legal no es sinónimo de que sea ético. Y Martin Luther King en esta carta desde la cárcel de Birmingham, de hecho es interesante porque él menciona a San Agustín y luego menciona de hecho a Santo Tomás, que también habla muchísimo de eso, y sobre eso se fundamenta toda la tradición del derecho natural que propone la Iglesia. Pero es interesante porque Martin Luther King no es un tipo católico, o sea, no es un tipo como, digamos, como solamente aceptado en un círculo católico en general, sino es alguien como muy públicamente aceptado, cuando pues hay investigaciones todas raras en contra de él, no sé qué, pero en general la gente como que lo tiene como una especie de autoridad porque fue un líder muy importante, etcétera. Entonces en esa carta hay una parte en la que incluso citan a San Agustín, a Santo Tomás y a muchos, y él mismo dice, no debemos olvidar nunca que todo lo que hizo Adolf Hitler en Alemania fue legal. A mí esa frase me parece interesante como utilizarla de manera simbólica porque es digamos, una especie de fundamento de esa afirmación de San Agustín, que la ley que es injusta no es ley. O sea, puede ser legal el aborto, pero las leyes no se autojustifican, no porque algo sea legal o porque mañana alguien dijo que tal cosa era un derecho, eso ya lo hace un derecho. Los derechos no se otorgan, sino que se reconocen.
Y en ese sentido lo que tienen es un deber de con las leyes reconocer lo que filosóficamente es congruente y lo que éticamente es correcto. Muy bien. Entonces en ese sentido creo que ese pedazo era como importante incluirlo. Luego, ya, ahora sí, entrando un poco como a las preguntas más difíciles, aquí ya, digamos, es analizar los temas, como los dos argumentos como derroteros que utilizan mucho en el movimiento a favor del aborto. Creo que son dos. En el fondo lo que hacen es mostrar una especie de choque de principios. Entonces puede que incluso muchas personas te lleguen a decir que reconocen que es una vida humana y reconocen que es una persona titular del derecho a la vida, pero aún así justifican el aborto. Esto ha sucedido, hay muchos autores que hacen esto, que dicen es verdad lo que tú dices, la ciencia dice que es una vida humana, es verdad que es una persona, es titular del derecho a la vida, pero, y entonces utilizan dos tipos de argumentos. Uno es el de la libertad, o sea, el de la autonomía corporal. Entonces la mujer debería tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y como está habitando el cuerpo de ella, ella podría deshacerse de él. Más o menos en resumen, ese sería como el argumento de la autonomía corporal. Digamos, una frase simbólica de ella es mi cuerpo, mi decisión, algo así. Y luego el segundo es el tema de la vida de la mujer. Entonces te dicen, bueno, es verdad, tiene un derecho a la vida, lo que tú quieras, pero en este caso está prohibiéndose o colocándose en peligro la vida de la mujer. Entonces, por lo general te utilizan el tema de los abortos clandestinos o los abortos inseguros. Entonces te dicen algo así como, mira, es que el aborto ya sucede, y entonces como ya sucede, pues la mayoría de las veces que sucede, sucede de forma insegura cuando se ilegaliza, ergo tenemos que legalizarlo para hacerlo seguro. De esa lógica, entonces, lo que te están diciendo es que hay un montón de mujeres que están muriendo en abortos clandestinos, entonces tenemos que proteger la vida de esas mujeres. Entonces es una especie de principio sobre, de manera un poco abstracta, sobre la vida o la salud de las mujeres, por lo menos. Entonces, la idea es como responder a esas dos cosas de manera un poco rápida. Número uno, el tema de la autonomía corporal, mi cuerpo, mi decisión. Creo que para esto es importante, creo que es muy importante aquí en la parte de mi cuerpo, mi decisión, la autonomía corporal, tener como una especie de paso a paso para saber dar respuestas ante esto, porque son preguntas un poco más difíciles. Creo que lo primero es reconocer el derecho que te están proponiendo. Es decir, si te dicen, no, es que una mujer tiene derecho a la autonomía de su cuerpo, tú debes de alguna forma, en cuanto sea posible, reconocer lo que te está diciendo. Por ejemplo, si te dice, yo estoy de acuerdo con el aborto porque una mujer debería trazar su propia vida, diseñar su propio proyecto de vida, etcétera, algo así como lo que dijo, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá. En ese sentido, pues tú podrías decir, bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, yo sí creo que una mujer debe diseñar su propia vida y nadie debería como interferir en su vida, tiene autonomía corporal, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Es un poco estar de acuerdo con el derecho en el que te dice. Eso es fundamental, empezar por ahí, porque de alguna forma tumba como la idea que la persona tiene de que tú eres un ignorante o que no te importa ese derecho. Tú estás diciendo, sí me importa, pero aquí déjame exponerte la razón por la que creo que en este sentido prima el derecho a la vida. Entonces la segunda parte es hacer una pregunta. Esta segunda parte se puede omitir si es el caso, pero puede servir. Entonces tú podrías decirle a la persona, ¿estás de acuerdo con algún tipo de restricción al aborto? ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas personas a favor del aborto, sobre todo en un diálogo personal, las personas a veces pueden llegar y decirte, bueno, en el caso de por lo menos la viabilidad, o sea, un bebé ya de 32 semanas, 34, 36 semanas, un bebé ya muy grande, que perfectamente se puede inducir el parto, te van a decir, bueno, en ese caso yo creo que ahí sí no estaría de acuerdo con el aborto porque el bebé está muy grande. ¿Qué es lo interesante? Que tú ahí puedes, digamos, ahí puede como morder la bala esa persona, en el sentido que tú le dices, bueno, o sea que en ese caso tú no crees que la mujer tenga derecho sobre la autonomía de su cuerpo. Es decir, si te está diciendo, yo fundamento mi argumento a favor del aborto en que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y ese bebé puede que tenga derecho a la vida, pero está en el cuerpo de la mujer, pero luego tú te das cuenta que hay una incoherencia en su argumento porque en el punto de la viabilidad, que todavía está el bebé en el cuerpo de la mujer, está diciéndote que en ese caso sí no está de acuerdo con el aborto. Entonces está diciendo, en ese caso tú no consideras, en el caso de la viabilidad significa que tú no consideras que la mujer tenga derecho sobre su cuerpo. Pues yo lo que digo es, y ahí lo que hiciste es clarificar el debate como empezamos, es como si sacaras el bebé de 2 años, pero simplemente ahora le estás diciendo qué diferencia hay entre ese bebé viable y el bebé que no es viable. ¿Y qué hiciste ahí? Estás enmarcando el debate en la parte fundamental, y entonces ya con eso repasas otra vez tus dos argumentos, que son el argumento científico y filosófico, y con eso concluyes que no hay diferencia entre el bebé viable y el bebé que no es viable, y con eso pues ya digamos que pudiste desmontar su argumento. Pero
¿Qué pasa? ¿Por qué digo que tú puedes omitir esa segunda parte? Porque hay personas bastante extremas, sobre todo hoy estamos viendo muchos de estos, que dicen que incluso hasta el noveno mes, hasta el último instante, una mujer debería, debería tener el derecho a abortar. Entonces ahí, en general, de todos modos sirve porque si por ejemplo estás en un debate, ahí estás mostrando lo radical y extremo, aun cuando la persona te lo diga, estás mostrando la radicalidad ante un público y eso es súper importante porque así las personas están diciendo, wow, esto que está diciendo esta señora es bastante extremo y incluso una persona con la que estés hablando, el hecho de que llegue a esa conclusión que de pronto antes no la tenía, a esa misma persona en la conciencia le va a perturbar más saber la extremidad de su argumento y por tanto le va a empezar a cuestionar. Y eso es súper importante. Pero aún así hay personas que como que no tendrían ningún problema con eso. Es bueno llevarlos a ese extremo y que concluyan eso tan extremo porque eso les va a perturbar más y eso va a hacer que el 98% de las personas que no están de acuerdo con, o sea, 99% de las personas que no están de acuerdo con el aborto hasta el último segundo, vean eso tan radical y digan, bueno, definitivamente puedo concluir que ese argumento del propio cuerpo no es un argumento convincente porque en el caso de la viabilidad estoy de acuerdo en que no tendría autonomía corporal porque es una vida humana. Y entonces con eso podría llegar a la última parte y es concluir que toda sociedad civilizada restringe la libertad para decidir cada vez que dicha libertad haga daño a un ser humano inocente. Es decir, mi derecho a yo mover este brazo como yo quiera termina en el momento en el que mi brazo se choca con tu nariz. En ese momento toda sociedad civilizada, toda persona razonable puede concluir que ese derecho tiene una restricción y es cuando le hace daño a la otra persona. Incluso podríamos decir que hasta cuando se hace daño a uno mismo. Por ejemplo, hay una razón por la que todas las leyes prohíben que más bien obligan a que nosotros nos coloquemos el cinturón de seguridad. Si yo manejo sin el cinturón de seguridad, yo no necesariamente estoy poniendo en riesgo a nadie, me estoy poniendo en riesgo a mí si me choco. Entonces la ley me obliga a que me coloque el cinturón de seguridad porque estoy poniendo en riesgo mi propia vida. Entonces toda sociedad civilizada está haciendo eso constantemente. Y en este sentido de que está afectando claramente a una vida humana, porque ya te lo demostré con la ciencia y con la filosofía, todos podemos concluir entonces que esa libertad que es buena, que es necesaria, tiene un límite y es la vida y el derecho a la vida de la otra persona. Entonces con eso concluirías a la pregunta de la autonomía corporal y de ahí se desarrollan muchos otros argumentos, pero esto es como sintetizando. Y luego está el aborto clandestino, esto ya de pronto tratando de responder un poco más rápido, tratar este tema, que es muy parecido, pero ya sobre el derecho a la vida de la mujer, por lo menos de una forma como abstracta, porque no te pueden decir, casi nunca dicen como esta mujer que se iba a morir, casi nunca es muy difícil que encuentren mujeres que en verdad se mueran por abortos clandestinos, sobre todo hoy en día, eso ya no sucede. Ese mito de que los ganchos de ropa y todo eso, ya eso no existe. La mayoría de los lugares, incluso clandestinos, utilizan succionadores, por ejemplo, que no ponen tanto en riesgo físicamente a la mujer, aunque puede que existan, uno no va a decir que no. O la misma mujer toma una decisión bastante fuerte. Uno no dice que eso no suceda. Es decir, esto aquí es importante. Sí van a utilizar el argumento, y entonces tú lo primero que vas a hacer es, otra vez, reconocer el principio, o sea, reconocer la gravedad de lo que ya te está promoviendo. Entonces tú dirías algo así como, hombre, estoy de acuerdo en que ninguna mujer, en que es inaceptable que una mujer sufra o muera, o sea, reciba un daño a su salud o se muera en un lugar de abortos clandestinos. Me parece que eso está muy mal. Yo estoy de acuerdo contigo en que deberíamos acabar con el aborto clandestino. Luego le podrías hacer la siguiente pregunta. Esta también puedes omitirla, pero creo que sirve a veces. Pero podrías omitirla, podrías irte inmediatamente a la parte 3, pero esto a veces sirve. Tú le dirías algo así como, podrías pensar, podrías darme un ejemplo, sobre todo en un diálogo muy personal, tú podrías decir a la persona, regálame un ejemplo en el que debamos permitir legalmente un acto de violencia para hacerlo más seguro. Muy sencillo, regálame un ejemplo en el que debamos permitir legalmente un acto de violencia para hacérselo más seguro además al perpetrador del crimen, al perpetrador del acto de violencia. O sea, tú lo que le estás diciendo a la persona es, yo considero, y tú de pronto no estás de acuerdo conmigo y no quieres debatir eso, pero yo considero que el aborto es un acto de violencia. Y por tanto, y te lo acabo de mostrar porque elimina una vida humana inocente. O sea, el aborto es el acto de eliminar y ya nosotros acabamos de responder, ¿qué es esto que está eliminando el aborto? Una vida humana inocente. Ok, entonces, este es un acto de violencia. Entonces, yo considero que un acto de violencia no se debería legalizar. Incluso uno podría debatirle, yo no estoy de acuerdo, pero uno podría debatir sobre actos de no violencia que hagan daño. Por ejemplo, el consumo de drogas, etcétera, que propiamente, o sea, en sí mismos no son actos de violencia propiamente, pero que sí hacen daño a la persona. Y uno puede decir, ni siquiera de esos estamos hablando. Estamos hablando de casos como una violación o un asesinato o una enfermedad, etcétera. En esos casos,
lo que nosotros estamos diciendo es que en esos casos, pues, no, nadie podría decir que un caso de esos podríamos justificarlo, nadie podría decir que un caso de esos lo deberíamos legalizar para hacerlo más seguro. Por ejemplo, tú podrías, por ejemplo, los pro aborto están muy a favor de los derechos de los animales y todo esto. Tú podrías decirle, por ejemplo, tenemos corridas de toros legales y corridas de toros clandestinas. En las corridas de toros legales son mucho más limpias, más cuidadas y no mueren personas. En las clandestinas mueren personas. Un borracho se mete en la mitad y se muere. Por ejemplo, acá en Colombia, en las corridas de toros como de los pueblos, tiene una frase que es que corrida de toros sin muerto no es corrida. Y lo que significa eso es que muchas veces mueren personas. Entonces cualquiera podría decir, para que se hagan más seguras, prohibamos las clandestinas esas de los pueblos y dejemos nada más las profesionales, las de la Santa María, la Macarena, etcétera. Y entonces con esas pues no muere nadie propiamente, es mucho más seguro. Entonces seguramente el pro aborto te va a decir que no, porque por una sencilla razón, y es que hay un animalito que están matando. Entonces en ese sentido tú le vas a decir, bueno, ahora puedes comprender un poco más mi argumento, y es que en todo aborto, sea clandestino, sea el que sea, lo evidente es que hay un bebé, una vida humana, un titular del derecho a la vida que se está matando. Y la tercera parte, creo que uno podría omitir la segunda y irse inmediatamente a la tercera. Es un poquito larga ahí, pero creo que es muy sencilla. Lo que pasa es que tiene dos partes. La tercera parte tiene dos partes. Ese párrafo que ustedes ven ahí, en el número 3, tiene dos partecitas que dice así: está demostrado que la legalización del aborto no tiene relación con la mortalidad materna. Coma, hasta ahí. Esa partecita se las voy a explicar inmediatamente. Les voy a explicar un poco así como de manera muy, muy, muy rápida por qué, según la investigación del doctor Ellar Koch, epidemiólogo, ya les voy a mostrar quién es, no existe relación entre la legalización o ilegalización del aborto y la mortalidad materna. O sea, no tiene ningún efecto. Su efecto es nulo. Está demostrado eso. Entonces, eso es importante porque entonces eso te permite a ti afirmar que no es necesario permitir el asesinato de bebés para proteger la vida de las madres. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y nosotros aquí los propietarios tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo aquí, no que si, digamos, legalizamos el aborto, inmediatamente eso va a causar que mueran más mujeres. No hay tanta prueba justificable sobre eso, sobre todo porque no, correlación y causación no es lo mismo. O sea, no hay forma de decir que, por ejemplo, legalizar el aborto aumente. Si legalizamos el aborto, mañana hay muchas muertes maternas. Así como no hay forma de decir tampoco que si legalizamos el aborto, baja la mortalidad materna. O sea, lo que dice este doctor es que correlación no es causación. O sea, son variables que se mueven muchas veces juntas, pero no hay ninguna prueba de que una cause la otra. O sea, en resumen, si legalizamos el aborto, eso no tiene ninguna incidencia en la mortalidad materna. Es decir, que entonces estamos ante dos realidades. Por ejemplo, si tú te metes al World Health Rankings, se me dañó la lengua ahí diciendo eso, dice dice esta página que lleva como los rangos, sobre todo en salud, de todos los países, que los países con menor tasa de mortalidad materna son países como, por ejemplo, Polonia, Hungría, pero están al lado de países como Italia, Inglaterra, etcétera. Entonces hay países, por ejemplo, como Canadá. Canadá es el país que tiene la tasa de mortalidad materna más baja de todo el continente. Entonces uno podría decir, bueno, Canadá es un país donde está legalizado el aborto. Entonces, como está legalizado el aborto, mira, esto es un caso en el que evidentemente se legalizó el aborto y la tasa de mortalidad materna es muy baja. No, por supuesto que no. La realidad es que Canadá es el país que tiene el mayor gasto en salud de todo el continente. Ni siquiera Estados Unidos tiene tanto gasto en salud del continente. En cambio, una cosa interesante es Chile, que hasta el 2018 tenía el aborto prohibido. Y lo interesante de Chile es que es el segundo país con tasa de mortalidad materna más baja de todos y gasta la mitad en salud de lo que gasta Canadá. Entonces esto es tremendo porque eso nos está mostrando cómo, en resumen, la legalización o ilegalización del aborto en Chile, el aborto estaba completamente prohibido, hasta el aborto por salud de la mujer, el que sea, todos estaban prohibidos desde 1996 me parece. Entonces cuando uno ve todo eso, esto te muestra evidentemente que la cuestión no es de pues propiamente como de si lo legalizo entonces inmediatamente se baja la tasa de mortalidad materna. No tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con tasas de escolaridad, con aumento de la atención a salud de manera rápida, etcétera, etcétera. Entonces es importante porque con eso tú dices, tengo dos opciones. Por ejemplo, hablando del caso de Colombia. Una opción es, prohíbo el aborto y entonces, además de que prohíbo el aborto, aumento los servicios en salud y puedo bajar la tasa de mortalidad materna, o
legalizo el aborto y entonces al mismo tiempo que estoy matando este montón de bebés, aumento otras ayudas en salud y bajo la tasa de mortalidad materna. ¿Qué opción es mejor? En una tengo 20 mujeres muertas y 40.000 bebés muertos, y en la otra tengo 20 mujeres muertas pero ningún bebé muerto. En el fondo es eso, o sea, en una puedo bajar la tasa de mortalidad materna y en la otra también puedo bajar la tasa de mortalidad materna porque no tiene nada que ver con la legalización del aborto, pero la diferencia es que en una tengo que matar, según ese argumento de ellos, tengo que matar a 40.000 bebés para poder garantizar la salud a 20 mujeres. Y es importante en esto que nosotros no lleguemos a decir, es que nada más están muriendo 20 mujeres y eso es muy poquito. Ese no es nuestro argumento. Nuestro argumento es, no es necesario matar bebés para asegurarle la salud a las madres. Es decir, no es necesario matar a 40.000 bebés para tener que garantizar la salud a estas 20 mujeres que se están muriendo al año. En Colombia no son 20 mujeres, son mucho menos. Y además porque aquí viene una cosa interesante, ahora sí voy a tratar un poco de rapidez el tema de la mortalidad materna. Según este doctor, dice el doctor, una cosa importante, bueno, él analiza el caso de Chile, analiza el caso de Uruguay y analiza el caso de México. En México tiene un caso ahí que no lo alcanzo a colocar, de hecho no coloqué nada aquí porque no me da el tiempo, pero resumen, él dice una cosa muy importante. Número uno, el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, dice que muertes por aborto, hay 8 tipos de muertes por aborto, están embarazos ectópicos, molas y datiformes, que son los embarazos molares, está el aborto espontáneo, está el aborto inducido, que son diferentes. Aborto espontáneo es el que espontáneamente la mujer digamos como lo desecha, o sea, el bebé muere solo. El inducido es que una causa externa, digamos un golpe o algo así, provoca el aborto. Y hay otros tipos de aborto en general, muchísimos. Entonces, en ese sentido, hay muchas causas de aborto y una de todas esas es el aborto clandestino, que no se sabe en ningún lugar, hay cuentas claras sobre cuántos son. En todas partes se inflan esos casos, que de pronto ustedes ya saben un poco de todo eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este doctor? Y les recomiendo que escuchen una conferencia que él da en la Universidad Austral de Argentina, creo que es como la más completa que dio, que le he escuchado pues yo. La conclusión de él es esta que estábamos diciéndoles. Está demostrado que la legalización del aborto no tiene relación con la mortalidad materna. Es decir, países que mantuvieron la prohibición del aborto han logrado tener tasas de mortalidad materna muy bajas. Eso nos permite a nosotros afirmar que no es necesario matar a los bebés, o sea, legalizar la matanza a los bebés, permitir que maten a los bebés para garantizarle la salud a la mujer. Tenemos que hacerlo de esta forma y no en negativo porque no funcionaría. O sea, nosotros no podríamos decir, es que los países que legalizan el aborto tienen tasas de mortalidad materna más bajas. No necesariamente. El tema es que las dos cosas son, digamos, tienen un efecto nulo. En muchos países que tienen el aborto legalizado, hay tasas de mortalidad materna muy altas. Por ejemplo, Estados Unidos, que gasta mucho más en salud, tiene el aborto legalizado en muchos de sus estados. Por Roe v. Wade, los estados no pueden prohibir el aborto hasta el punto de la viabilidad. Y sin embargo, y aun cuando gasta mucho más en salud, tiene tasa de mortalidad materna más baja que Chile, que lo tuvo prohibido hasta el 2018. Y cuando lo legalizaron no fue por una cuestión médica, epidemiológica, la que sea, sino por un compromiso político de Michelle Bachelet. Entonces esa es la conclusión de él y es importante que la digamos para entonces llegar nosotros a la afirmación que está en la última parte. El asesinato de bebés no es necesario para proteger la vida de las madres. Ese es nuestro argumento contra el argumento que dan ellos del aborto clandestino. Y ya con esto termino mostrándoles aquí en esta parte un mapa, que es un mapa mental que ustedes van a tener ahí, de cómo responder a cada argumento pro aborto. Entonces ese mapa que ustedes ven ahí, lo que nos está mostrando es, y digamos como una forma de responder a cada uno de los argumentos. Entonces la primera pregunta ¿es una vida humana? ¿Cierto? Lo que decíamos del argumento biológico un poco. Si la persona te dice no es una vida humana, o sea, si la persona está negando que es una vida humana, entonces tú demuestras el argumento biológico. Si la persona te reconoce que es una vida humana, pero dice que no es persona o que no es valiosa, entonces tú vas a demostrar no el argumento biológico, sino el argumento filosófico. Y si la persona te reconoce que es una vida humana y que es una persona, o sea, es titular del derecho a la vida, pero aún así justifica el aborto, por ejemplo, por la autonomía corporal o por los abortos clandestinos, etcétera, entonces un poco la respuesta a las otras opciones, que son las últimas que les mostré de las respuestas a preguntas difíciles. Todo esto que les acabo de mostrar es una especie de mapa mental que nos ayuda a comprender todo lo que hemos hablado en toda esta charla de una hora exactica. Con este mapa nosotros ya tenemos una orden y nosotros cada vez que nos dan un argumento ya nosotros sabemos si están negando o el argumento biológico o el argumento filosófico o están yendo directamente a, digamos, como a otras objeciones. Esto nos permite entonces utilizar cada una de esas tres partes, digamos, el argumento biológico, el filosófico y la conclusión para poder defender nuestra posición a favor, pues, de la vida.
Bueno, eso es todo. Eh, Quedó perfecto. Duramos más o menos exactamente una horita. Entonces, nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.